6 de la mañana con 47 minutos, estamos de regreso con más de Primera Página de la mañana de este lunes 21 de octubre. Abrimos nuestro segmento de entrevistas y desde ya los invitamos a participar con la etiqueta Primera Página. @Primera Página también está disponible en nuestra cuenta. Como siempre, sus preguntas y sus comentarios son parte de nuestro espacio. En la siguiente parte del siguiente bloque vamos a estar leyendo cada una de ellas para que nuestro primer invitado de esta mañana, Ramón Lobo, economista y también diputado de la Asamblea Nacional, pueda dar respuesta. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Saludo a toda Venezuela. Vamos a comenzar conversando sobre esto, diputado o no diputado. Según el 191, hoy quienes asumieron una investidura de otro cargo público no son diputados. Igual el 197 establece que es una competencia de dedicación exclusiva. Ramón Lobo fue ministro del Poder Popular para la Economía y fue director del Banco Central de Venezuela desde el año 2017. En teoría, habría perdido esa investidura. Bueno, importante para aclararle nuevamente al pueblo venezolano. La Constitución, en el artículo 191, establece la exclusividad y los otros artículos que tú manifiestas, pero también manifiesta salvedades o excepciones que se pudiesen establecer. Y para eso también nos remitimos al artículo 187, numeral 20, donde establece que la Asamblea Nacional, por las 2/3 partes, puede otorgarle permiso a miembros de ese cuerpo colegiado. Ambos artículos están con rango constitucional. El artículo 187, numeral 20, se complementa con el Reglamento de Interior y Debate. Ahí hay una discusión que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia dirimir sobre la misma. Recordemos que cuando el presidente Nicolás Maduro nos llama para acompañarlo en una gestión política, ejecutiva, administrativa, desde el espacio del ministerio, la Asamblea Nacional está en desacato. Por consiguiente, no tenemos el espacio legislativo para dar cumplimiento a ese articulado. Ahora, yo fui electo por el pueblo merideño y es el mismo pueblo en que en procesos electorales le da la condición a una persona, hombre o mujer, para ser diputado o cualquier cargo de elección popular. Entonces está en esa discusión. Mientras tanto, cumpliendo con la directriz que dio el presidente Nicolás Maduro, cumpliendo con los acuerdos que se establecieron con una parte de la oposición venezolana, nos hemos incorporado a ese espacio, aún cuando, y es importante señalarlo, se encuentra en desacato, lo cual indica que sus actos no tienen ningún tipo de validez jurídica a lo interno, pero es importante señalar que es un gesto político que hace la Revolución Bolivariana, comandada por el presidente Nicolás Maduro, para buscar la manera de ubicar puntos de encuentro que nos permita abordar de manera conjunta la situación actual que vive el pueblo venezolano, producto de toda una acción inducida de factores externos. Y hablando de la situación actual del pueblo venezolano, mientras esto transcurre desde el punto de vista político, el viernes el Banco Central de Venezuela, institución de la que también fue parte en su momento, publicó las cifras macroeconómicas que desde mayo no se publicaban. 5 meses después vemos 4.600% de inflación acumulada, 52 puntos porcentuales de variación de precios en el mes de septiembre. ¿Qué se puede decir sobre esto? Sobre una economía venezolana que genera en un mes 52 puntos de variación de precios y que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional apuntaban a 1 millón de puntos porcentuales, son reducidas la semana pasada a 200.000%, pero seguimos viendo números alarmantes para los economistas. No, para nosotros, y lo manifiesta el mismo presidente, nosotros no estamos ocultando dicha situación, los números que publica el Banco Central de Venezuela, producto de todo un método de trabajo interno de personal profesional calificado, demuestra las heridas de la guerra económica. Y eso es importante y lo tenemos que manifestar. Eso lo que viene es a validar lo que nosotros hemos venido denunciando de manera constante e importante. Cuando inició el presente ejercicio fiscal, la inflación mensual de enero fue casi 200%. La inflación de febrero fue 114%. Luego hubo un descenso importante y tiene un repunte a partir del mes de septiembre, producto de la misma temporada escolar, donde se asocia a los servicios educativos, donde tiene que ver también con el segmento de calzado, vestimenta y otros que tuvieron un alza. Nosotros no estamos conformes con eso, pero se demuestra que hay un trabajo que ha permitido desacelerar el crecimiento exponencial que venía la inflación venezolana, la cual tiene un alto componente especulativo, y eso es importante que nosotros lo podamos manifestar y señalar. Estamos conscientes de ese hecho, no estamos conformes, por supuesto, seguimos trabajando
pero se ve el resultado de parte de las políticas que se vienen aplicando, que no son los ideales. Oye, una inflación, como usted dice, 4.600% acumulado entre el presente año, es sumamente elevada. Claro. Supera con creces, por cierto, y aquí hablamos de contrastar un poco economías. La Cuarta República ha sido muy criticada por quienes están hoy en el poder. El récord histórico, 1996, 106% de inflación anualizada, 180% en 2015, 274% en 2016, luego 3 dígitos en el año 2018 y cerramos con 130.000% en 2000. Sí, pero la Cuarta República, producto de que siempre estuvo sometido a los intereses norteamericanos del gobierno de turno, no fue atacada como actualmente sucede con la economía nacional, producto, y vuelvo a destacarlo, de las órdenes ejecutivas que ha venido implementando el gobierno estadounidense, que ha tenido como objetivo atacar a PDVSA, generar toda una inoperatividad de la principal empresa venezolana que nos permite la generación de más de un 95% de las divisas, atacar la actividad del oro, buscar la manera de aislarnos del comercio internacional al cerrarse de manera unilateral todas las corresponsalías. Y eso tenemos que evaluarlo nosotros en su justa dimensión, pero a su vez se ha generado todo un embargo de los bienes que tiene la nación en el extranjero. Y adicional, y permítame señalarlo, todo el esquema del bloqueo financiero que se ha venido desarrollando, no en los últimos años. Aquí ha habido un ataque, una agresión del gobierno estadounidense en dos puntos de vista, en dos vertientes. Antes del año 2014, una acción, vamos a llamarla de alguna manera, encubierta, y a partir del año 2014, diciembre particularmente, con una ley que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, ya de manera declarada. Entonces, son dos balanzas en los cuales tú no puedes hacer valoraciones, ¿cuáles son las acciones previas a bajo 2014? Esas acciones. ¿Cuáles son las acciones previas a 2014? Y le pregunto esto porque si bien hoy se atribuye buena parte de la situación a las sanciones económicas, que hay también diatribas con respecto a la fecha original de estas sanciones, se habla de 2014, lo cierto es que desde mayo de 2017 es que se conoce la primera orden como tal en materia económica. Desde el año 2003, el Banco Central de Venezuela, según estas propias cifras, viene contrayéndose la economía venezolana por lo menos la mitad. Entonces, ¿a qué puede deberse esto si hablamos de unas sanciones que pudieran estar en vigencia desde 2014? El resto del tiempo, ¿a qué se debe esta caída? Mira, recordemos que también la economía creció por 9 trimestres consecutivos, con un crecimiento interanual superior al 5%. En el 2003 hubo un decrecimiento producto del paro petrolero que se había ejecutado en el año 2002. Eso es importante cuando lo podamos declarar. Pero hay una acción encubierta. Oye, recordemos cómo desde el gobierno estadounidense se ha venido generando o se generó toda una acción de boicot a las políticas y a las acciones que venía desarrollando el presidente Hugo Chávez. ¿Cuál fue el primer gobierno que reconoció el golpe de Estado que impulsó Carmona? Fue Estados Unidos. Por cierto, en el concepto del diálogo, el comandante Chávez llama a la oposición a conversar. Y mientras conversábamos con la anuencia en ese momento de la Organización de los Estados Americanos bajo la Secretaría General de César Gavidia, nos estaban fraguando el paro petrolero, una situación que nos generó una hecatombe en la industria petrolera, pero que también nos permitió empoderarnos de esa actividad para los fines sociales que hoy todo el día nosotros conocemos, adicional a toda la acción de producción de divisas que se pueda generar desde ese espacio. Eso fue todo parejo, pero ya a partir del año 2014 lo hace de manera formal el gobierno estadounidense. Te lo dije en diciembre. En marzo del 2015 genera Obama el decreto de una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos, por favor. Y después viene 6 acciones continuas en menos de año y medio por parte del gobierno de Trump sobre las áreas estratégicas que ya te manifesté. ¿Cómo quedan dentro de estas posiciones las denuncias que tienen que ver con el control de cambio? Por ejemplo, Venezuela tuvo 16 años de control de cambio. Y durante estos 16 años donde vimos distintos sistemas cambiarios como CIMAD, el CICAD, vimos el CIMADI, vimos distintos tipos de cambio CENCOEX que se establecieron para la adquisición de divisas en el país, el sector productivo atribuye buena parte de la contracción económica a la distribución poco equitativa o poco ajustada a la realidad de las divisas. Este es uno de los puntos, hablando del control de precios también que se atribuye a una de las causas, los aumentos salariales sin consultar al sector productivo del país. ¿Cómo entra todo esto en el discurso que se tiene? No, no es el discurso, es una realidad.
a veces uno puede apreciar. Pero también es una realidad que no se ha consultado al sector productivo del país. No, pero es una realidad lo que vivimos actualmente. Ahorita es muy fácil tomar una fotografía de la situación económica, difícil, complicada, pero que vamos a superar. Y hemos ido avanzando en esa línea con las distintas acciones que viene desarrollando el presidente Nicolás Maduro, donde se encuentra una muy importante que es el seguir fortaleciendo las relaciones con el mundo euroasiático para buscar una alternativa, porque te cierran, te cartelizan los países, te generan toda una acción de manera conjunta orientada por el gobierno estadounidense para limitarte el comercio, ¿no? Para evitarte la compra de tus materias primas, pero algo también adicional, para evitar que entren insumos, maquinaria que se requiere para el funcionamiento del aparato productivo nacional. Nosotros hemos venido, y voy al mercado cambiario, que ha sido el principal elemento de ataque por parte de la derecha internacional, las distorsiones que se generó en el mismo a través de lo que nosotros conocemos como la tasa de cambio guarimbera, que no es algo innovador en Venezuela, eso viene de otros países y vemos cómo actualmente el gobierno estadounidense cuando quiere atacar una economía, cuando quiere atacar, mejor dicho, a un gobierno, ataca su economía y particularmente comienza con el manejo de su dólar, el cual emiten de manera desproporcionada porque lo lanza para el mundo entero, aprovechándose de una situación que también es una realidad, que aproximadamente el 70% de las transacciones que se dan en el comercio internacional se dan bajo esa denominación. Pero sobre el tema cambiario, y lo vamos a conversar en la siguiente parte, si bien de estos 16 años hubo distintas modalidades, al gobierno siempre se le pidió algo que hoy es una realidad, la unificación cambiaria y un tipo de cambio competitivo con el mercado paralelo. Sin embargo, seguimos viendo que el dólar tiene también algunas variantes de precio y eso lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. 6:59 minutos, Ramón Lobo está con nosotros, economista y diputado de la Asamblea Nacional. Una pausa y al regreso leemos sus comentarios y seguimos con más de nuestra entrevista.